The night had fully settled in as I entered the hospital's surgery room, a silence only broken by the beeps of monitors and the whisper of my own footsteps. The clock on the wall struck exactly midnight as I prepared for one of the most critical and delicate interventions of my career, correcting a complex cardiac anomaly in a newborn. The baby, just hours old, was already facing a colossal challenge for survival. I donned the surgical cap and mask, looking through the fogged lenses of my protective glasses at the team that was already in place. Each of us knew the weight of the task ahead. The nurse handed me the scalpel with steady hands, but her eyes betrayed the tension of the moment. "Let's do our best," I murmured, more to myself than to the others, as the first incision was made, precise and calculated. 4 hours, the outside world disappeared. It was just me, the instruments, the fragile heart beating under my hands, and the constant hum of the oximeter. Decisions were made in fractions of a second. Each movement could be the difference between life and death. At the end of the surgery, with dawn already showing on the horizon, the tension dissolved with the news that the procedure had been a success. "Stable and good color," announced the anesthetist, allowing for the first time that long night, my heart to also permit itself a sigh of relief. But that relief was short-lived. The reality of what awaited me outside those walls soon weighed on me again. The drive home was made in an almost automatic state, my mind too exhausted to celebrate the victory at the hospital. Upon arriving, I found the house quiet, except for the faint light streaming from beneath the door of the bedroom where Marcos, my husband, waited awake. Marcos was sitting on the edge of the bed, hands covering his face, clearly frustrated and tired of our mismatched routines. When he looked up at my entrance, his eyes carried not just sleepiness but a deep sadness. "Another night at the hospital, Larissa? When will this end?" His voice was a mix of resignation and reproof. I stopped, leaning against the doorframe, still in my lab coat. "I'm trying to save lives, Marcos." "That can't wait," I replied, the words coming out colder than I intended. He stood up, approaching with slow steps. "And our life, Larissa? When will you save our marriage?" Those words struck me harder than any surgical complication could. I don't know," I admitted, feeling the helplessness invade my space, the weight of each decision I had made up to that point. Marcos ran his hands through his hair, a gesture of frustration I knew all too well. "I need you too, Larissa. Not just your patience." I wanted to say something to ease the pain I saw in his eyes, wanted to promise that things would change, but the words escaped me. Instead, I approached, trying for an embrace that he hesitated to accept. "Let's find a balance, I promise," I whispered, even without being sure how I'd fulfill that promise. He finally yielded to the embrace, his voice muffled against my shoulder. "I hope so, because I don't know how much longer I can live like this." We stayed there, embraced, on the threshold between exhaustion and hope, as the morning settled outside, promising a new day we didn't know how we'd face. And while Marcos finally fell asleep, my mind already anticipated the next challenge, a morning on the street that would further change the direction of my life. The dawn's light had barely touched the wet city streets when I left the house, my heart still heavy from the conversation with Marcos. The promise to find a balance between my professional and personal life echoed in my mind, but the solution seemed as distant as the horizon line. Heading to the hospital for another day of challenges, my journey was interrupted by a figure huddled under the awning of a closed shop. It was Camila, a presence already known in the neighborhood, always seen wandering the streets, but never in such a desolate state. Her condition was deplorable. Her torn and dirty clothes clung to her thin skin, and her face was marked by suffering and prolonged exposure to the night's cold. I stopped the car, my medical conscience overcoming the hurry. I hurriedly got out and approached her, who looked up with difficulty, her eyes meeting mine. There was a glimmer of recognition, but more predominant was the despair that seemed to consume her. "Camila, are you okay?" I asked, crouching to be on her level, my voice filled with concern. She tried to smile, a tremulous gesture that didn't reach her eyes. "Dr. Larissa, Her voice failed, broken by hoarseness and the cold. "You need help," I said, my tone softened, as I reached out to touch her arm, feeling the coldness of her skin. She flinched slightly,
a defense instinct born from countless uncertain nights on the streets. "I have nowhere to go," she murmured, covering her face with her dirty hands, her fingers trembling. "Look at me, Camila. You don't have to live like this. Let's find a place for you, a shelter where you can recover," I insisted, trying to break through the barrier of resignation she had built around herself. She shook her head, a tear escaping through her fingers. "Not in the shelters. They're not safe for someone like me. They don't understand." "Then come with me now. Let's go to the hospital. We can help you, give you treatment, a warm meal, a place to rest safely," I offered, my voice firm with a promise. Camila looked up again, her eyes measuring the sincerity in my expression. "Why do you care so much?" Her voice was a whisper, laden with years of mistrust. "Because it's the right thing to do. And because I believe that no one should be alone in this situation," I replied, helping her to stand carefully. With slow steps, guided by my firm hand on her shoulder, Camila accompanied me to the car. Each step, every movement of hers was a testimony to the nights spent outdoors, the struggles faced by those forgotten by the cracks of society. As we reached the hospital, the sliding doors opened for us, a symbol of a possible new beginning. As I helped her enter, I thought of Marcos and our conversation. Here I was, trying to balance the scales of my life again, helping someone in need, while my own personal world dangerously leaned towards collapse. "Dr. Larissa," Camila called, bringing me back to the moment. "Thank you for not just passing by. I'm just doing my job, Camila." "And a little more," I said, smiling at her as we headed to the emergency department, ready to face whatever this new day brought. The moment the hospital doors closed behind Camila and me, I felt the weight of responsibility settle on my shoulders. Guiding Camila to the triage area, memories of my conversation with Marcos intermingled with my determination to do something meaningful for her. Each step was a reminder of the balance I was trying to maintain between my personal and professional life. As I placed Camila on a stretcher, her eyes met mine, filled with a mix of gratitude and fear. While she was examined by the nursing team, I headed to my office for a quick consultation with Emily. The door was ajar, and she was seated, reviewing patient files, but her gaze lifted as she heard me enter. "Emily, I need a favor," I began, closing the door behind me. "It's about the patient I just brought in." Emily set down the papers, her expression immediately alert. "Yes, I saw her. What's going on, Larissa?" I took a deep breath, organizing my thoughts. "I want to operate on her. There's a condition I'm sure we can improve with surgery." Emily frowned, clearly concerned. "Larissa, have you seen her file? She's a street patient, no insurance. How are you going to justify this to the administration?" "I know," I agreed, feeling the pressure build. "But something about her story. She was thrown out into the streets with no support. She deserves a chance to regain her health." "Are you sure about this, Larissa?" Emily asked, her voice full of hesitation. "It's a big responsibility, and the administrative risks are huge." "I need to do this, Emily. It's more than a medical decision, it's humanitarian," I affirmed, feeling a conviction that surprised even myself. Emily watched me for a long moment, measuring the determination in my gaze. Finally, she sighed and nodded. "Okay, I support you. But let's do this right. I'll help prepare the case so it goes through administration without issues." "Thank you, Emily," I said with palpable relief, knowing that having her expertise and support was invaluable. Leaving Emily's office, I returned to Camila, who was now being comfortably accommodated in a temporary room. Her expression was one of confusion and fear, mixed with a spark of hope. "Camila," I began, sitting beside her bed, "I've decided that we will proceed with a surgery that could significantly improve your quality of life. I know it sounds scary, but I will be with you every step of the way." She looked up at me, tears welling in her eyes. "Why are you doing this for me?" she asked, her voice trembling. "Because everyone deserves a second chance, Camila. And I believe in you," I replied, holding her hand gently. She squeezed my hand in response, a fragile gesture of trust that strengthened my resolve. I knew I was on the right path, no matter the challenges we would face together.
The hospital corridor was peacefully silent as I stepped out of the operating room, the adrenaline from the surgery beginning to ebb, replaced by a deep sense of relief and satisfaction. Camila had withstood the procedure well, and the team was optimistic about her recovery. With the first rays of the morning coloring the hospital windows, I sat beside her bed in the recovery unit, watching her slowly awaken from the anesthesia. Her first moments of consciousness were confused, her eyes wandering unfocused before settling on me. She blinked several times, trying to orient herself, and then her words came in a hoarse whisper, "The old house. I need to go back there." My interest was immediately piqued. "Camila, what house is that? Why is it important?" I asked, curious and ready to learn more about the past she rarely mentioned. She looked at me with a mix of hesitation and need. "It's the house where I grew up. Since I was kicked out, I've never been back. But I need to find something I left behind." The idea of a journey in search of the truth about Camila intrigued me deeply. Who knew what we could discover together? "When you feel stronger, we'll go there. I'll help you find what you need," I promised, imagining that this gesture could help close a painful chapter of her life. "Thank you, doctor," she said, a tear trickling down her cheek. "I don't know how to thank you for all you're doing for me." "No need to thank me, Camila. I'm here to help," I responded, offering a reassuring smile. In the following days, as Camila recovered, we organized the trip to the old house. She told me more about her childhood and the events that led to her life on the streets. Each fragment of her story added a layer of complexity to the woman I was helping to rebuild her life. Finally, the day of our trip arrived. Camila, though still fragile, showed a resilience I deeply admired. I rented a car and drove us to the address she had provided. It was a long drive out of the city, passing through landscapes that gradually transformed from urban to rural. As we neared, Camila's nervousness was palpable. "I'm scared," she admitted, looking out the window at the trees flashing by. "I don't know what we'll find there." "Whatever it is, we'll face it together," I assured, my voice firm, trying to convey confidence I hoped would be contagious. The house, when it finally appeared at the end of an old dirt road, was a dilapidated structure, its windows broken and paint peeling after years of neglect. The garden was wild and unkempt, but there was a strange beauty in the desolation. We got out of the car and Camila took a deep breath, her eyes scanning the facade as if trying to read the faded walls for chapters of her own story. "Let's go," she finally said, a new determination in her voice as she headed to the front door. I followed her, ready to uncover the secrets that the old house held, unaware that the next moments would reveal truths that would forever change our understanding of Camila's past. As we approached the entrance of the house, the air carried a mix of abandonment and forgotten secrets. The door creaked under our touch, swinging open to reveal an interior covered in dust and cobwebs, appearing as if it had not seen life for many years. The floor was littered with leaves and debris brought in by the wind, and the once elegant wallpaper was now faded and peeling. Camila hesitated on the threshold, her gaze sweeping over the entry hall. "So many memories," she murmured, more to herself than to me, as she took her first hesitant step inside. Her footsteps echoed in the silence, as if each sound disturbed the ghosts of the past that still dwelled there. I followed her, watching as she touched the dust-covered furniture, each touch seeming to reignite a memory. "My father used to read the newspaper in that armchair," she pointed out with a sad smile, her hand passing over the rough surface of the fabric. As we explored further, Camila led me to a small room that, according to her, was where she spent most of her time. "It was my sanctuary," she said, opening an old desk that seemed to have been forgotten by time. Inside, we found a carved wooden box, covered in a thick layer of dust. With trembling hands, Camila opened the box. Inside, there was a stack of yellowed letters and photographs that depicted a family I could barely recognize as hers. "My grandparents," she explained, running her fingers over the images with reverence. "They were very wealthy, owners of extensive lands, until family disputes tore everything apart." She pulled a letter from the top of the stack, unfolding it carefully to reveal elegant handwriting, now faded by time. "My father wrote this to me, just before everything changed." She began to read aloud, and the words were a testament to love and hope,
but also warnings about the dangers of greed and pride. He knew something bad was about to happen, Camilla said, her voice choked with emotion. He wanted me to flee with my mother, but she didn't want to believe that our own family could turn against us. Setting the letter aside, she encountered more photographs, each bringing forth stories of happier days and, eventually, the onset of a tragic downfall. With each item unearthed, a part of Camilla's history was pieced together like a complex puzzle, revealing not just lost wealth but also the deep wounds left by family betrayals. I had forgotten what we were like before everything was lost, she sighed, closing the box with a final, definitive sound. I think part of me wanted to forget, to not have to face the pain again. Camilla, you're stronger than you think, I encouraged her, placing an arm around her shoulders. Confronting the past can be painful, but it can also be the path to healing. She nodded, wiping away a tear that had escaped. Maybe it's time to face it, for real. Not just for me, but for my father and everything he wanted for me. As we left the room, the weight of the revelations left us contemplative but determined to learn more and, perhaps, find a path to redemption. However, we were about to discover that the revelations of the day were just the beginning, and the next chapter of our journey would reveal even more secrets hidden in the shadows of that old house. The afternoon was giving way to twilight when we heard the sound of hurried footsteps approaching down the long gravel driveway. Camilla and I were in the garden, still digesting the discoveries in the old house, when Anna, Camilla's stepdaughter, abruptly appeared on the scene. Her face was loaded with a complex mix of defiance and despair, and she did not hesitate upon seeing Camilla, advancing like a storm ready to burst. Camilla, what do you think you are doing here? Anna fired off the question with thinly veiled aggression, her eyes sparking with fierce intensity. Camilla, catching her breath, replied with a calm that surprised even me. Anna, I just came to seek some answers, and perhaps close a chapter that I left open a long time ago. Answers. Closing a chapter. Anna laughed bitterly, a sound that echoed strangely among the surrounding trees. You think you can just show up after all these years and make claims? It was then that I intervened, sensing the mounting tension that could escalate into something more volatile. Anna, we need to understand what happened here. There are things about this house and your family that Camilla never knew. Anna hesitated, her defensive posture wavering slightly as she stared at me. And what do you know about my family, Doctor? Her voice was a sharp whisper, laden with unspoken suspicions. I decided to be direct, Camilla's words about the past echoing in my mind. We know about the letters, Anna, and the photos. We know that Camilla was unjustly expelled from this house after her father's death. Anaès face pâlée, surprise momentarily replacing Angers. She swallowed hard, clearly shaken by my words. You don't know anything, she murmured, but the conviction in her voice had vanished. You lied to all of us, Anna. Why? I demanded, taking a step toward her. This isn't just your house, Anna. It was never just yours, Camilla added, her voice steady despite the evident emotional tremor. Anna looked from one to the other, tears beginning to stream down her cheeks. I was afraid of losing everything, she finally confessed, the truth emerging amidst sobs. When my father died, I became desperate. I thought if Camilla stayed, she would claim everything. I had nothing but this house. Camilla took a deep breath, her expression softening as she saw Anna's vulnerability. I didn't want to take anything from you, Anna. I just wanted my family. Anna's revelation opened an old wound, and it was clear that past grievances needed to be healed for both to move forward. I didn't know you felt that way, Anna. Camilla started, but the words caught in her throat. The air carried a weight of unspoken regrets and painful revelations. As Anna and Camilla confronted the fragments of their shattered past, I realized that my presence there had catalyzed more than just a trip down memory lane. It had triggered the possibility of reconciliation. Can we try to start over? Camilla offered, extending her hand in a gesture of peace. Anna, hesitant, looked at the outstretched hand, her internal struggle clear on her tear-stained face. Finally, with a sigh that seemed to carry the weight of years of resentment, she stepped forward and accepted Camilla's hand. The air was charged with hope and renewal as Camilla and Anna,
now reconciled, timidly talked about the lost years, trying to stitch together the pieces of a relationship broken by distrust and fear. Watching them from a distance, I, Larissa, felt a deep peace, knowing my intervention had helped heal old wounds. On the drive back to the city, with Camila by my side in the car, the conversation flowed more freely than ever. "I never imagined this could happen, Larissa. Thank you for not giving up on me," Camila said, her grateful gaze reflecting in the rearview mirror. "Sometimes, all we need is a second chance," I replied, thinking about how all our lives were intertwined by decisions that, in the past, seemed insignificant. When I arrived home, I found Robert waiting. He had closely followed the entire journey, offering support and understanding. His smile upon seeing me was the balm for any remnants of fatigue I might feel. "How was it?" he asked, helping me with the keys as we entered. "Transformative," I responded, feeling the weight of the experiences lived over the past weeks. Seeing Camila and Anna together, making peace, it made me realize how precious each opportunity for change is. Robert led me to the living room, where a small celebration was prepared. Candles lit the room, creating an atmosphere of intimacy and warmth. "Larissa, I've been thinking a lot about us," he began, his voice soft but filled with emotion. "About how you faced challenges and how it inspired me to be a better version of myself." I watched him, each word increasing the anticipation in my chest. Robert knelt down, and his hand found a small object in his pocket. "You've changed my life, Larissa. Want to make it official?" he asked, revealing a small box with a stunning ring. My breath caught, tears welling up in my eyes, not only from the gesture but from the symbolism of the moment. "Yes, I accept," I said, my voice choked with emotion. He slid the ring onto my finger, his eyes shining with promises of a future together. "I promise to stand by your side, in times of challenge and peace, just as you stood by Camila," he declared. We embraced, a hug that sealed commitments and began new chapters in our lives. Camila, having recovered and rebuilt her life through family reconciliation, was now exploring new possibilities, while Robert and I, bonded by a new tie, planned our future. This was not just a new beginning for Camila and me, it was a testament to the power of resilience, forgiveness, and love. Our lives, intertwined by circumstances, now moved forward together towards a promising future, full of possibilities and the sweet promise of better days. Our celebration, simple yet significant, was a prelude to many more moments of shared joy, marking a perfect closure to a chapter full of revelations and surprises. So, if you're not subscribed yet, click on the subscribe button below and join our community. Thank you for your support and see you in the next videos. Hola, suscríbete a Historias Vitales para no perderte nuevas historias. Mi esposa había estado trabajando en su proyecto especial durante 4 meses ahora. No era su proyecto personal, pero ella era la persona principal y responsable de su éxito. El proyecto estaba diseñado para salvar a su empresa, Bixler Enterprises. Los últimos 4 meses habían sido difíciles porque se vio obligada a trabajar duro. Era importante tanto para ella como para la empresa. Había una buena posibilidad de que Bixler Enterprises quebrara si el proyecto no se completaba. Sara tenía una licenciatura de Albrecht y un MBA de Wharton. Era la más inteligente de la familia. Yo empecé a trabajar como mecánico de autos justo después de la secundaria y después de 21 años seguía siendo mecánico de autos. No me importaba porque me gustaba el trabajo y pagaba bien. Era suficiente para pagar la universidad de Sara y criar a 2 hijos. No vivíamos lujosamente, pero estábamos bien. Los niños ya se habían mudado, y las cosas iban bastante bien con nuestros ingresos. Sara quedó embarazada 3 meses después de casarnos a la edad de 18 años. Durante los primeros años de nuestro matrimonio, vivimos con mis padres. Ellos tenían una gran casa vacía ya que 4 de mis hermanos se habían mudado. Eso significaba que teníamos una niñera mientras Sara completaba sus primeros años de universidad. Debido a 2 embarazos, la carrera de 4 años le llevó 6 años completarla.
fue difícil, pero lo logró. Siempre tuve trabajo y nunca me faltó trabajo extra si lo necesitaba. Después de que Sara se graduó de Wharton, alquilamos nuestro propio lugar. Tuvo ofertas de trabajo de varias empresas grandes, pero todas requerían que nos mudáramos. A mí no me importaba, pero Sara quería quedarse cerca de casa. Por eso decidió trabajar en Bixler Enterprises. Pagaba bien, pero lo más importante, le daba responsabilidad y la oportunidad de avanzar. Sara era una empleada trabajadora y dedicada. La presentación es el jueves en el Hotel Thyssen en Filadelfia. Tomé unos días libres en el trabajo para ayudarla según fuera necesario. Al final, todo lo que logré fue hacerle algo de comer cuando llegaba a casa. No sabía nada sobre su trabajo, ni tampoco quería saber, los negocios corporativos de alto nivel me aburrían. Empresarios de Europa, Asia y América del Sur venían aquí, la empresa pagaba sus boletos de avión y proporcionaba habitaciones en el Hotel Thyssen mientras estaban aquí. Era caro como el infierno, y por algunas cosas que Sara había dicho, la empresa estaba sobreestimando sus finanzas. Su presentación era importante para ella, para la empresa y para más de 200 empleados. Hasta el martes por la noche, todo iba bien. Sara llegó a casa con un traje nuevo, un traje gris con una blusa blanca. Desplegó todo lo que necesitaba en la cama de la habitación de invitados. Cuando se trataba de la limpieza de la casa, ella era normal, pero cuando se trataba del trabajo, era meticulosa. No entendía por qué necesitaba sacar su ropa interior de lujo, pero no dije nada. Además de su traje para la presentación, tenía varios vestidos de cóctel lindos para eventos sociales antes y después del evento. Siempre había evitado tales eventos, pero me sentía obligado a ir con ella si ella quería que lo hiciera. Me agradeció la oferta, pero dijo que no era necesario. Todos los materiales y equipos que necesitaba estaban guardados ordenadamente en el maletero de su Volvo. Antes de salir del trabajo, ella misma conducía el coche para asegurarse de que todo estuviera en perfectas condiciones. Tenía todo el día miércoles para prepararse y toda la noche del miércoles para socializar con sus invitados. Sara era tan buena en lo que hacía que sentía que habría sido mejor si simplemente me hubiera mantenido alejado de ella. Finalmente, había terminado. Lo había revisado y vuelto a revisar todo. Todo lo que necesitaba ahora era una ducha caliente y una buena noche de sueño. Supongo que mi error fue que empecé a revisar sus cosas después de que Sara comenzara a ducharse. Pensé que estaba ayudando, pero resultó ser lo contrario. Estaba moviendo cosas en la cama cuando un pequeño sobre blanco cayó del bolsillo lateral de su bolso de maquillaje. Una carta de una farmacia, pero no del tipo que solemos usar. Dentro había 10 pastillas. No tenía idea de qué era, Pren, y las instrucciones eran confusas. Si es necesario, tomar una pastilla y luego una segunda pastilla 12 horas después. Pensé que podría ser algo que ella había conseguido para la ansiedad o los nervios, pero las instrucciones no tenían sentido. La receta estaba escrita a su nombre el lunes. Volví a poner el sobre en su lugar mientras ella terminaba de ducharse. Decidí que quería saber más sobre Pren antes de contarle sobre ello. Por supuesto, si lo mencionaba, significaría que estaba revisando sus cosas. Odio los dilemas. Mientras Sara se preparaba para dormir, fui a nuestro ordenador doméstico y busqué. 10 minutos después, me uní a mi esposa bajo las sábanas. Pasé toda la noche despierto, preguntándome por qué mi esposa había recogido una receta para la píldora del día después, especialmente después de que me hicieran una vasectomía hace 10 años. A la mañana siguiente, me levanté temprano, pero no estaba descansado. Di un largo paseo, esperando que despejara mi mente. Me dirigí hacia casa con reticencia, temiendo lo que podría hacer o decir cuando llegara allí. Mi hijo Joe se unió a la Marina después de la escuela secundaria y estaba en su primer año en San Diego. Nuestra hija Gloria se casó con su amor de la infancia el año pasado y acababa de mudarse a Dallas. Eso dejaba solo a Sara y a mí. Echaba de menos a los niños, pero esperaba envejecer con mi esposa.
Ella era la única mujer que me había interesado, y ahora todo estaba. Si Sara estaba teniendo una aventura, lo ocultaba bien. Por supuesto, nunca la vigilé. Nunca miré sus correos electrónicos o llamadas telefónicas. No tenía razones para hacerlo. No tenía forma de saber qué estaba haciendo en el trabajo o después del trabajo. Confiaba en ella completamente. Ion, ¿dónde demonios has estado? ¿Quieres huevos o algo? No, solo café. No me sentía con muchas ganas de hablar. ¿Qué pasa, cariño? Solo son 3 días. Puedes venir si quieres, pero te aburrirás como una ostra. No, realmente no quiero ir, pero odio dejarte sola. Me preocupo cuando no estás aquí. Es muy dulce, querido, pero estará bien. No voy a salir del hotel en todo este tiempo. Pasaré la mayor parte del día asegurándome de que la sala de conferencias esté lista, y esta noche tendré una agradable charla con nuestros posibles clientes. Mañana, probablemente ni siquiera tendré la oportunidad de ir al baño. Llegaré a casa lo más temprano posible el viernes, te prometo un gran fin de semana si sabes a lo que me refiero. Todo eso suena bien, pero no puedes culparme por preocuparme. Soy un mecánico de autos, y tengo una esposa hermosa y exitosa. A veces tengo la sensación de que estás menos interesada en mejorar nuestra situación familiar que en avanzar en tu carrera. Detente, maldita sea, Ion. Siempre he respetado lo que haces para ganarte la vida y nunca he insinuado lo contrario. Criaste a 2 grandes niños y me pusiste a través de la universidad. Eres un gran esposo, un gran padre y un buen proveedor, y nunca olvides eso. Terminé mi café mientras ella recogía la mesa. ¿Quieres que te llame? No, no es una buena idea. Tendré el móvil apagado, y voy a apagar el teléfono de la habitación por la noche para poder dormir. Te llamaré siempre que pueda. La ayudé a cargar el coche, era tan meticulosa con eso como con todo lo demás. Trabajando, le llevaría 3 horas llegar al Hotel Dicen. Me quedé en el porche y la vi marcharse. No me molesté en preguntarle por las pastillas. Pasé el resto de la mañana en el porche. No recuerdo haberme preocupado tanto como ahora. Me sentía pequeño e insignificante. Me sentía fuera de mi liga. Era un tipo de pueblo con un trabajo mediocre y una esposa exitosa. Era una combinación equivocada. Debería haberlo notado antes. Me sentía estúpido. El mejor traje que tenía era una chaqueta azul y un par de pantalones. Al menos tenía algunas corbatas, aunque tenían 10 años de antigüedad. Acababa de terminar de vestirme cuando sonó el teléfono fijo. Oye, cariño, solo quería avisarte de que llegué bien. ¿Tuviste un buen viaje? Supongo que el tráfico no estaba demasiado denso. Estuvo bien. Te llamaré esta noche. Ahora tengo que irme. Estoy en la habitación 714, Sara. Puedo estar en casa de mis padres o en la de mis hermanos esta noche si quieres llamarme a mi móvil. De acuerdo. Suena el teléfono móvil. Te quiero, tengo que irme. Me tomé mi tiempo para llegar a Filadelfia. No fui directo al Dicen, primero me detuve y compré un filete con queso. Prometí hacer una larga noche. No estaba seguro de qué iba a hacer. Estacioné en el garaje del hotel y simplemente esperé. Tarde o temprano, tenía que entrar en el hotel. Simplemente no podía decidir cuándo hacerlo. El sonido de mi teléfono celular me ayudó a tomar mi decisión. Ion, solo quería avisarte de que todo se ha arreglado. Ahora voy a bajar para encontrarme con algunas personas y cenar. No olvidaste nada, ¿verdad? No, todo está bien. Tengo todo en mi habitación para mañana. ¿Necesitas algo? No, Ion, relájate. Voy a apagar mi teléfono. Te llamaré mañana por la mañana. ¿De acuerdo? Ríe, diviértete. No es divertido, Ion,
es trabajo. No parecía estar demasiado fuera de lugar. El vestíbulo, el restaurante y las salas de conferencias estaban llenos de gente, así que pude pasar desapercibido. Había un folleto pequeño y bonito que mostraba el diseño de todas las habitaciones del hotel. Me paseé por las diferentes habitaciones y me detuve en las paredes, mirando alrededor entre la multitud. No tenía ni idea de qué haría si Sara me veía. Lo averiguaría si y cuando eso sucediera. Encontré un tablero de eventos que enumeraba todas las habitaciones que estaban siendo utilizadas por los diversos grupos. Bixler Enterprises no tenía habitaciones disponibles para el miércoles por la noche. Esto me pareció interesante. Sara había dicho que no iba a salir del hotel, pero ahora no estaba tan seguro de eso. Había 3 comedores, familiar, informal y de alta cocina. A Sara no le gustaba mucho cenar con niños, así que fui primero al comedor informal. Solo me llevó 5 minutos asegurarme de que no estaba allí. Tuve mejor suerte en el salón gourmet, era una acogedora mesita encajada en la esquina, el tipo de mesa que la gente reserva para tener un encuentro privado. Sara llevaba un vestido de cóctel negro con un escote pronunciado y perlas, se veía elegante y su acompañante parecía apreciarlo. Conocía a algunas personas con las que trabajaba Sara, y él no era una de ellas. Me resultaba familiar, pero no había forma de que pudiera recordarlo. Había muchas sillas libres, así que no tuve problemas para cruzar la sala. Había velas y pequeños candelabros de cristal en las mesas. Apagué la mía y le dije al camarero que me molestaba por el glaucoma. Pedí el plato de pollo de siempre y me acomodé. El camarero me sirvió el café por tercera vez. Disculpe, el tipo en la mesa de enfrente me parece muy familiar. ¿Sabes quién es? Sí, ese es Malcolm Eugene Foote. Es miembro del Consejo Municipal, se espera que se postule para el Congreso en los próximos años. ¿Es esa su esposa con él? Es muy bonita. No, esta es la primera vez que la veo. Siempre usa esa mesa para señoras especiales, si me entiende. Simplemente le sonreí y pedí la cuenta. Nunca había visto a Sara tan sensual con un hombre antes. Parecía captar cada palabra que decía, como si fuera Dios o algo así. No estaban haciendo nada inapropiado, pero tampoco era platónico ni profesional. Cuando me fui, estaban terminando su segunda botella de vino. Ahora entendía por qué se había llevado su lencería elegante. Me acomodé en una esquina del vestíbulo para que no me vieran. 10 minutos después, salieron del restaurante. Ella le tomaba la mano mientras caminaban por el vestíbulo hacia el ascensor. Observé cuidadosamente los indicadores de piso. Que el ascensor se detuviera en el 3er piso era una buena señal, significaba que no lo había llevado a su habitación. Era una mala señal cuando el ascensor no llegaba al 7º piso, significaba que ella fue a su habitación. Por si acaso me equivocaba en algo, me senté en el vestíbulo y observé el ascensor durante 1 hora. La gente entraba y salía, pero Sara no estaba entre ellos. Saqué mi maleta vacía del coche y me dirigí al mostrador de recepción. Aunque podía demostrar que era su esposo, me costó trabajo conseguir una tarjeta llave. Se dieron después de llamar a la habitación, pero nadie respondió. Finalmente, estaba en camino a la habitación 714 con la tarjeta llave. Ni siquiera encendí las luces al principio, simplemente me senté en la oscuridad de la habitación durante más de 1 hora. No fue difícil asegurarme de que no regresara a la habitación. Primero, empacé todas sus ropas y pertenencias personales. No dejé nada atrás. Revisé el paquete de Preven, todavía quedaban 10 pastillas en el tocador. De manera muy ordenada, estaban todos los artículos que necesitaría para su presentación al día siguiente. Comencé a llenar la maleta. Había 24 carpetas promocionales especialmente encuadernadas y otras 20 carpetas regulares, todas ellas fueron a la maleta. Un proyector digital fue lo siguiente, seguido de una computadora portátil. Tomé su bolso y su celular, que había dejado en la habitación,
Todo lo que tenía consigo era un bolso de mano y probablemente un tubo de lápiz labial. Di una vuelta por la habitación tan cuidadosamente como lo hizo ella para asegurarme de no perder nada. Una vez satisfecho, dejé las llaves del coche y mi anillo de bodas en el tocador. Aparte de esos dos objetos, la habitación estaba completamente vacía. El ascensor se dirigió directamente al estacionamiento, no tuve problemas para llevar 2 maletas, y 20 minutos después, estaba en la autopista rumbo al norte. Pasaban las 3 de la madrugada, no tenía idea de que había pasado tanto tiempo. 1 hora o 2 después, sonó mi teléfono celular, la identificación de llamadas mostraba el número del Listen. ¿Ion? Sí, ¿dónde estás? Estaré en casa pronto. Eso fue todo lo que dije. Hubo silencio en el otro extremo de la línea. Los vendedores tienen un viejo dicho, el primero que habla pierde. Pareció una eternidad antes de que ella hablara. Ion, lo siento. No preguntó nada y simplemente colgó. Apagué mi teléfono, era obvio que había regresado a su habitación. Más tarde ese día, tenía que dar una presentación que salvaría a su empresa y le daría un ascenso. Metí las maletas en el desván del garaje. Sara nunca iba allí y nunca pensó en buscar algo allí. Por supuesto, en este punto, estoy bastante seguro de que no importaba. Primero, recogí todas mis ropas y pertenencias personales. La mayoría de los hombres tienen sus propias herramientas, generalmente es un requisito para el trabajo. Pasé por la tienda, cargué las mías en el Subaru y recogí mi último cheque de pago. Para entonces, los bancos ya estaban abiertos, no tuve que hacer ninguna manipulación financiera complicada. Simplemente retiré todo el dinero de mis cuentas. Almorcé en Hagerstown, Maryland. Tenía suficiente dinero para vivir durante unos años, pero sabía que estaría buscando trabajo muy pronto. Sara y yo éramos parecidos en eso de que a ambos nos encantaba trabajar. La voy a extrañar. Pasé un par de horas en las cuevas del Uray y alquilé una habitación cerca de Whitewell. No tenía idea de qué iba a hacer. Era sábado, y me encontré sentado en el acuario de Chattanooga, observando la naturaleza que nunca había visto antes. Pasé unas horas simplemente relajándome y decidí que era un buen lugar para estar. Compré un pase anual para el acuario y, para la hora de la cena, tenía un lugar donde quedarme. Era un remolque móvil en el parque, pero estaba amueblado y era económico. No necesitaba mucho. La primera cosa que haría el lunes por la mañana sería conseguir un trabajo. Un buen hombre de mantenimiento siempre puede conseguir un trabajo, especialmente si está dispuesto a trabajar duro. Podría permanecer discreto hasta que fuera el momento de renovar mi licencia de conducir o las etiquetas del coche. Me preocuparé por eso cuando llegue el momento. El domingo por la tarde, llamé a Gloria. Me sentí obligado a informarle sobre lo que estaba sucediendo, pero Sara ya se lo había contado. Fue bastante franca con Gloria sobre lo que había pasado. Dijo que había engañado, que la sorprendí, que me fui y que ella perdió su trabajo. Me sentí mal porque ella perdió su trabajo, pero ese era el precio que tenía que pagar. Le pedí a Gloria que le dijera a Josh lo que estaba sucediendo la próxima vez que hablara con él. También le dije que la llamaría aproximadamente una vez al mes para verificar cómo iban las cosas. No le dije dónde estaba. Para el mediodía del día siguiente, tenía un trabajo. En realidad, estaba a poca distancia del parque de remolques, con el Waffle House a mitad de camino. ¿Qué más podría querer un hombre? No sé cómo manejaron el papeleo, pero me estaban pagando $20 por hora sin hacer preguntas. Estaba feliz, y ellos también. Ni siquiera tendría que tocar el dinero que traje conmigo. Unos 2 meses después, Gloria me informó que Sara se había mudado de la casa y estaba viviendo con sus padres. Gloria no sabía nada más, pero estaba feliz de que estuviera estable y le estuviera yendo bien. Josh me llamó desde San Diego solo para informarme que iba a hacer un crucero. Era técnico en aviónica en un portaaviones. Intentó explicar qué hacía exactamente, pero estaba más allá de mi comprensión. Nunca supe mucho sobre cosas técnicas.
Ambos tuvieron cuidado de no decir nada malo sobre su madre, aprecié eso. Después de eso, todo siguió como siempre. Comencé a hablar con Gloria al menos semanalmente, Josh y yo comenzamos a enviar correos electrónicos regularmente. Gloria hablaba regularmente con Sara, pero decía muy poco sobre lo que estaba haciendo o dónde estaba. Nunca presenté la solicitud de divorcio, y parece que Sara tampoco lo hizo. Tengo una licencia de conducir de Tennessee y las etiquetas en el Subaru. Comencé a frecuentar un bar local un par de veces al mes y tuve encuentros casuales, 2 mujeres se alternaban como mis compañeras nocturnas regulares. No buscaban compromisos, y yo tampoco, parecía funcionar bien para todos nosotros. La vida era buena. Eso fue hace mucho tiempo, y gradualmente olvidé a Sara. Con el tiempo, el Subaru comenzó a darme problemas, había olvidado cuánto tiempo había pasado. Tenía más de 200,000 millas. Estaba reflexionando sobre esto con una jarra de cerveza un día cuando me di cuenta de que habían pasado casi 5 años desde que me fui de casa. Mantuve un contacto cercano con ambos hijos, Gloria ya tenía 2 hijos propios en este momento y quería que los visitara. Josh casi se casó con una mujer tailandesa, pero en el último momento, se negó. Por lo general, trabajaba 6 días a la semana y usaba el domingo para recuperarme del sábado por la noche, no había ninguna buena razón para que alguien llamara a la puerta de mi remolque a las 6 de la mañana de un viernes. Su grosería fue recompensada por un hombre medio desnudo abriendo la puerta, los calzoncillos del día son repugnantes, y la dama en la puerta, juzgando por la expresión en su rostro, estuvo de acuerdo conmigo. Ella apartó la mirada, pero su compañero no parecía impresionado. Norm habría usado pantalones, pero en un momento como este, los invitados me molestaron. Estamos buscando a John Terrell. No los conozco. Me llamo David Simmons, y esta es mi esposa Mara. Tenemos un problema y esperamos que nos puedas ayudar. Lo siento mucho, no trabajo a altas horas de la noche. Si necesitan algo relacionado con su auto, tendrán que ir a la tienda. Esto provocó varias miradas en blanco y finalmente una respuesta. No tiene nada que ver con tu trabajo, es más un problema personal. ¿Podemos entrar? El interior del remolque lucía desordenado, rara vez tenía invitados, así que rara vez lo limpiaba. Incluso mis novias insistían en que fuéramos a su lugar. Hagan como en su casa, déjenme ponerme los pantalones enseguida. Al entrar en el dormitorio, dejé la puerta abierta solo para mostrarles lo hospitalario que soy. También me puse una camisa. ¿Les gustaría tomar café? Solo tomará unos 10 minutos. Aparté algunas cosas del sofá para que pudieran sentarse, no hubo respuesta a la pregunta del café. Tenemos una hija adoptiva de 4 años y otra de 2 que necesita un trasplante de médula ósea, y esperamos que nos puedas ayudar. Estamos dispuestos a pagarte si es necesario. ¿Con mi médula ósea? No, queremos usarla y estamos dispuestos a compensarte por cualquier inconveniente. Creo que quieren comprarla. Estaba actuando como un listillo, y de repente me di cuenta de ello. Estas personas eran serias, tenían un problema real y estaban buscando ayuda. Lo siento mucho, no quise interrumpir. Por favor, continúen. Nuestra mejor oportunidad de encontrar un donante es un familiar cercano. Eres nuestra mejor esperanza. Mira esto. No quiero ser un grosero, pero creo que se equivocaron de persona. ¿Cuándo nació su hija? Cumplirá 5 años en julio. Marche Simmons habló por primera vez, y sonó sincera. Odio ser el portador de malas noticias, pero me hice una vasectomía hace 15 años. No hay forma de que pueda ser su padre. ¿Por qué tu nombre estaba en el certificado de nacimiento? No puedo responder eso, tal vez deberían preguntarle a su madre. Esa afirmación fue recibida con silencio. Sentí pena por estas personas, pero no sabía cómo ayudarles. ¿Cuál es el nombre de la madre? Sara Lise Terrell. No encontraba las palabras.
Tal vez no debería haber tomado esas malditas pastillas de ella, por supuesto, entonces esas personas no tendrían una hija en absoluto. Todo lo que pensaba que había superado el dolor, y aquí está de nuevo, viejos recuerdos de mi esposa teniendo relaciones sexuales con ese maldito político de Filadelfia. Estaba empezando a olvidarlo todo, y ahora estaba de vuelta. Maldita sea. Ahora entiendo y pido disculpas por mi grosería e insensibilidad. Haré todo lo que esté en mi poder para ayudarles. En primer lugar, porque no puede Sara hacerse un trasplante de médula ósea. Médicamente, no puede. ¿Por qué no? Es madre, tiene que ser una donante adecuada. Ella es una donante adecuada, pero está demasiado enferma. Los médicos se negaron siquiera a considerar utilizarla. ¿Enferma de qué? Está muriendo de insuficiencia hepática. Le quedan menos de 6 meses de vida. Esto no tiene sentido. Siempre ha estado perfectamente sana. Además, no creo que un hígado enfermo le impida donar médula ósea. El hospital no aceptará su firma en el formulario de consentimiento. ¿Estás diciendo que hay algo mal en su cabeza? Ambos me miraron en silencio, sabían la respuesta, pero no querían decirlo. En ese momento, no quería que se sintieran aún más incómodos. Hace 10 minutos, no me importaban, pero ahora sentía que tenía que protegerlos y ayudarlos. ¿Cómo sucedió esto? ¿Podría alguno de mis hijos ayudar? Quizás, pero pensamos que eras nuestra mejor esperanza. ¿Por qué no van tras su padre, su verdadero padre? Pensamos que eras tú. No tenemos ni idea de quién más podría ser. Sara no nos dijo nada sobre otro posible padre. De hecho, ella no estaba en condiciones de explicar nada, agregó Mara. Obtuvimos la mayoría de nuestra información de la agencia de adopción. Tuve que preparar café y hacer pis, permítanme un momento. Dejé a mis invitados sentados mientras preparaba el café. Solo tomó unos minutos. Mientras se preparaba, fui al baño, algo que necesitaba hacer urgentemente. Traté de ser discreto, ya había avergonzado lo suficiente a Mara. ¿Dónde viven? En Westchester, Pensilvania. Les haré una oferta. Si les digo quién es el verdadero padre de su hija, deben prometerme que lo perseguirán sin descanso hasta obtener lo que desean. ¿De qué estás hablando? El padre de su hija es un político prominente en Pensilvania. Por supuesto, negará todo y probablemente les proporcionará documentos legales para detener sus esfuerzos. Si acuerdan presionar lo suficiente para que él admita que la niña es suya, podrán avergonzarlo y obligarlo a hacerse un trasplante de médula ósea. Eso es lo que quieren, ¿verdad? Sí, claro, pero ¿cómo hacemos eso? No lo sé. Soy mecánico. Trabajo con metal para ganarme la vida. Creo que la mejor manera sería utilizar la televisión, la radio y los periódicos. Los políticos harán cualquier cosa para evitar una mala publicidad. ¿Tienen amigos que puedan ayudar? Bueno, ahora ambos estaban sonriendo. Debo haber dicho algo que les dio esperanza. Creo que podemos hacer esto. ¿Quién demonios es él? Malcolm Eugene Foote. Se postula para el Senado de los Estados Unidos. Apuesto a que hará cualquier cosa para evitar una mala publicidad. El café estaba listo, pero David y Marshen no podían esperar para llegar a casa. Antes de irse, les dije cómo ponerse en contacto con Gloria y Josh en caso de que los necesitaran. Estaba seguro de que ayudarían. También les pedí que me dijeran dónde estaba Sara. Probablemente estaría en Pensacola antes de que ellos regresaran a Westchester. Me corté el pelo y compré una camisa nueva. Sara era una tramposa que arruinó mi vida, pero aún así quería lucir bien cuando la viera. Era otro remolque, pero esta vez era un bonito doble nuevo. Allí estaba su Volvo con una llanta desinflada y un parabrisas roto. La mujer que abrió la puerta no era Sara, parecía que la habían empapado fuerte y la habían dejado empapada. Tenía al menos 45,
tal vez 50, y debió haber tenido una vida difícil. La falta de maquillaje no ayudaba, y simplemente se veía horrible. No tuve la oportunidad de abrir la boca. Caray, si no es John Terrell. Nunca esperé verte aquí. Tuve que usar la vieja línea, me estás poniendo en desventaja. Sherry Hart. Pasa, entra. ¿Quieres una cerveza? No, pero gracias. Estoy aquí para ver a Sarah. Sherry cruzó la habitación y se detuvo en el buffet del comedor. Aquí está, John. Mírala todo lo que quieras. Su mano señalaba una urna de latón que estaba en el centro del buffet vacío. Supongo que llegué demasiado tarde. No me moví, solo me quedé mirando el contenedor frente a mí. ¿Puedo tomar una cerveza ahora? Sarah se mudó a Pensacola después de dar a su bebé en adopción. Compró el remolque con el dinero que recibió de Bixler Enterprises después de que la despidieron. Tenía una participación en las ganancias, 401k, y vacaciones y días de enfermedad. Eventualmente, consiguió un trabajo en una fábrica local de prendas de vestir donde trabajaba en el departamento de envíos. Allí fue donde conoció a Sherry. Sherry alquilaba una habitación de Sarah. Cada centavo que Sarah ganaba iba para el alcohol. Empezó con vino y gradualmente pasó a bebidas más fuertes, las más baratas. Eventualmente, perdió su trabajo debido a su alcoholismo y se vio obligada a usar sus ahorros. Nunca salió con nadie ni salió a ningún lado. Sherry se quedó con ella, pagó sus servicios públicos y compró alimentos que Sarah no comía. Le llevó más de 3 años quitarse la vida. Increíblemente, ella tenía un testamento y me dejó un doble remolque y un Volvo. Sherry explicó que Sarah estaba tan angustiada por lo que había hecho que simplemente se rindió. No intentó evitar el embarazo ni siquiera terminarlo. La adopción se había arreglado meses antes de que naciera el bebé. Nunca volvió a trabajar, excepto en los trabajos clandestinos que hacía mal. Sherry dijo que Sarah no parecía tener ambición ni propósito en la vida. Sarah hablaba mucho de mí pero tenía miedo de intentar contactarme. Gloria le dio mi número, pero nunca me llamó. Era como si su aventura de una noche la hubiera lastimado más a ella que a mí. Estuve allí durante 2 semanas y luego vendí el remolque de Sherry por $1 y obtuve $3,000 por el Volvo. 2 días después, estaba en Westchester visitando a mis nuevos amigos David y Marche. Malcolm Eugene Foote resistió al principio, pero David y Marche lo presionaron hasta que cedió. Insistió en pruebas de ADN, que demostraron que era el padre. Para salvar la cara, más o menos lo obligaron a someterse a un trasplante de médula ósea, que fue exitoso. La carrera política y la vida familiar de Malcolm no dejaron una impresión favorable. Su caída en las encuestas fue tan rápida que el partido lo reemplazó por otro candidato unos meses antes de las elecciones. Su esposa solicitó el divorcio y fue muy pública al respecto. Sarah y yo estamos viajando ahora a Dallas para ver a Gloria y a mis nietos. No sé cuánto tiempo mantendré a Sarah conmigo, probablemente hasta que tenga a alguien.